Vamos a hablar de alquileres. Es una preocupación permanente en un país donde, si bien hay créditos hipotecarios ahora, algunos más, no son tan fáciles de conseguir, o en todo caso la proporción cuota-ingreso muchas veces deja a un amplio sector de la sociedad fuera de esa posibilidad. Hay una crisis habitacional que no es nueva y esto genera problemas que tampoco son nuevos, por una sencilla razón. Hay mucha demanda y hay poca oferta. Y ahí es donde se produce el primer desfasaje para llegar a un acuerdo que lamentablemente tiene en el camino muchos sobresaltos. Gracias por venir. Esto no es un fenómeno nuevo, es un proceso que durante muchos años se fue profundizando en las grandes ciudades del país. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, si vos tomás datos, hace 15 años atrás, 1 de cada 4 familias era inquilina, hoy 1 de cada 3. Es decir, hubo más de un 50% de aumento de la proporción de las familias que, como no pueden acceder a una vivienda propia, recurren al alquiler, y eso obviamente presiona sobre los precios. Y además es un sector que está sumamente desprotegido. No hay reglas claras que se fijen cómo se tienen que indexar los contratos, cómo tienen que ser. Además hay muy poca regulación sobre la actividad de las inmobiliarias, y cualquiera que haya transitado por la experiencia de alquilar sabe que se enfrenta muchas veces a situaciones que son muy difíciles. Por ejemplo, si no tenés un familiar o un amigo que tenga una propiedad en garantía, es muy difícil acceder a un alquiler. Si no tenés ingreso de un trabajo en blanco, es decir, podés comprobar tus ingresos, también es muy difícil ingresar. Es decir, alquilar es una misión casi imposible para mucha gente. Y repetir la cantidad de personas que se sabe por lo menos la ciudad de Buenos Aires, que un tercio. 1 de cada 3 familias hoy en la ciudad de Buenos Aires son inquilinas, sobre todo en el caso de los jóvenes. Y los precios realmente han llegado han superado todo récord histórico. Si uno toma, por ejemplo, hoy el precio de un alquiler promedio en la ciudad de Buenos Aires, representa casi el 50% del ingreso promedio, ¿no? Es decir, una persona que tiene un ingreso promedio en la ciudad de Buenos Aires tiene una relación con lo que vale un alquiler casi del 50% de sus ingresos. Más aún en el caso de las mujeres y de los jóvenes, que en general tienen peores condiciones en el mercado laboral. Entonces, y eso sin hablar de las expensas, sin hablar de las tarifas de los servicios públicos. Entonces realmente se ha tornado una situación crítica, y lamentablemente hay muy pocas políticas o nulas políticas públicas que tengan como destino proteger los intereses de los inquilinos. Por eso realmente es una situación muy alarmante, pero que tiene que ver también con lo que vos decías, que es la problemática general de la vivienda, ¿no? Que en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades del país se ha empeorado en todos estos años. Hay que decir también que la situación de la vivienda, del acceso a la vivienda, tiene una paradoja, que es que muchas veces las ciudades crecen, se desarrollan, hay inversión inmobiliaria, se construyen viviendas, sin embargo, eso en vez de facilitar el acceso, a veces hasta lo vuelve más dificultoso. El tema es que en los últimos años tampoco se construyó tanto, y esto fue acotando aún más el mercado. El problema me parece que lo tienen los dos, por supuesto que las de perder las lleva el inquilino, pero el propietario también, porque el valor del metro cuadrado en Buenos Aires se disparó. Aún como inversor, vamos a suponer que vos tengas para comprarte 5 departamentos porque te sobra el dinero, el valor se disparó de una manera tan grande que la proporción de lo que vas a ganar de alquiler con la inversión no tiene sentido, o no tiene mucho sentido. Entonces también ahí hay un problema, también hay un desfasaje, un corrimiento, ¿no? Sí. Yo te diría que las principales problemas tienen que ver no con aquella persona o familia que a lo mejor, qué sé yo, heredó una propiedad de un familiar que se murió y entonces la alquila y tiene un ingreso extra con eso. Obviamente son situaciones diferentes, sí. Hay muchas veces grandes inversiones inmobiliarias que no tienen como destino ofrecer viviendas en alquiler o a la venta, y eso es muy común. Hay algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, quizás Puerto Madero es el caso extremo, ¿no?, donde hay muchas viviendas que están ociosas, es decir, que se construyeron... Pero eso es inversión pura. Claro. Eso es inversión pura. Vos comprás cuando todavía no existe el edificio, comprás a un gran precio y le ganaste un 40% y te sentás sobre esa inversión, que si la necesitas un día la haces plata. Y en muchos casos, como no hay vías de ahorro en el sistema financiero, alternativas, mucha gente, o sobre todo sectores con mucho poder económico, utilizan la inversión inmobiliaria como una manera de hacer una inversión financiera, ¿no? El problema es que al utilizar el suelo urbano para hacer inversiones financieras, que son muy rentables en muchos casos,
están perjudicando la posibilidad de que esa vivienda o de que ese suelo sea utilizado para satisfacer una necesidad que es de la población. Si vos mirás, por ejemplo, de toda la construcción inmobiliaria de los últimos 10 años en la ciudad, el 75% se concentró en la zona norte. ¿Por qué? Porque se hace con la lógica de la valorización inmobiliaria, no porque sean más necesarias viviendas en la zona norte que en la zona sur. Sí, sí, entonces, porque hay una utilización de ese bien con otro propósito o con otra proyección. Entiendo. Exacto. Ahora, la verdad es que, como siempre decimos y cuando siempre hablamos de alquileres, en verdad se termina especulando con algo que es muy delicado para la familia, porque vivir significa al colegio que vas a mandar a tus hijos, cómo vos te organizás, cómo tenés armada tu vida. No es lo mismo alquilar una cochera en un barrio que alquilarlo en otro. No es lo mismo comprar en la verdulería de un barrio que en otro. Entonces, cuando vos de pronto no te queda otra que irte de ahí, es muy complicado rearmarte y reorganizarte en función de eso. por supuesto, tener en cuenta, obviamente, la ciudad de Buenos Aires es fundamental por las condiciones que tiene el tráfico, el transporte, Sí. la distancia a tu trabajo. No es lo También. mismo vivir a Además. 10, 15 minutos de tu trabajo que vivir a 1 hora. Sí, sí, sí. Es un tema realmente muy serio y yo creo que es muy importante que en general la política, los gobiernos, los diputados, legisladores, empiecen a tomar conciencia de que hay que pensar en la vivienda como un derecho, ¿no? Es decir, la vivienda no es solamente un problema privado de la gente, bueno, que si puede juntar o no puede juntar el dinero para ingresar un crédito hipotecario, para pagar un alquiler. Es un problema social. Y si uno lo enfoca con una perspectiva de derechos, entonces tiene que pensar que garantizar, por ejemplo, que la gente pueda tener acceso a una vivienda propia o alquilar en condiciones justas, es un aporte muy importante para que el conjunto de la vida social se viva de mejor manera, por todo lo que vos decís, porque no es solamente la vivienda, es, Claro, no es solamente el techo donde vos vas a dormir es en la noche. todo lo que tiene aparejado. Es la organización de tu vida cotidiana. La organización de tu vida, De eso, los exactamente. contratos son cortos. Yo no sé si en Totalmente. otros lugares del mundo es igual, pero vos no podés planificar la vida a 2 años porque en muchos casos en 2 años no podés seguir en el mismo lugar o porque cambió el país o porque el dueño no quiere o por alguna razón y vos tenés los chicos en la escuela, organizaste tu vida de determinada manera, tenés una cochera o tomás el subte y de repente ya no contás más con esa casa o ese departamento y lo que más te conviene ahora está a 45 cuadras. Te Entonces cambia se la te vida. complica todo y eso lo tenés que saber cada 2 años. 2 años es poco tiempo, 2 años pasan volando, esa es la verdad. Seguro. Hay un proyecto de ley que tiene media sanción del Senado de la Nación, falta que pase por diputados, que una de las cosas que establece relacionadas a los alquileres es, por ejemplo, pasar de contratos de 2 a 3 años, sería un avance, podría ser más incluso, pero por lo menos de 2 a 3 años. Bueno, 3 tiene un poco más de lógica. Para dar un pero- poco más de estabilidad, Sí. efectivamente. Incluso priorizar de alguna manera en el contrato el hecho de que ya estás adentro y ver la manera de que sea más fácil el trámite de continuar. Claro. Y no sentarse de cero como es prácticamente hoy. Y que- es sentarse de cero y tenés que volver a pagar un nuevo contrato. Exactamente. Que me resulta delirante, ¿no? Vos pensás que una persona hoy Y para con ingresar... los aumentos Exacto. que de repente te exigen, que yo he escuchado historias de verdad desesperantes, y no de alguien que ya estaba en la lona total, Claro. sino de alguien que, bueno, que estaba con un trabajo, con un sueldo Exacto. más o menos flotando y de repente te cambia la vida porque no les queda otra que irse, Y vos porque no pe- lo pueden pagar. Y vos pensás, te tenés que ir, supongamos. Tenés que ingresar un alquiler nuevo, te cobran 2 meses de comisión, más el adelanto, Sí. el depósito. Y a lo mejor tenés que juntar varias decenas de miles de pesos, ¿no? Claro. 20, 30 mil pesos, solo para ingresar. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y a lo mejor pagando aumentos muy caros. Este año tenemos además un problema que es que hay muchos contratos que obviamente vienen negociados de años anteriores, entonces hay aumentos que van a rondar 30, 35, 40%. Los ingresos, todo indica que van a aumentar bastante menos que eso. Entonces, el peso que tiene el alquiler para una familia hoy de la Ciudad de Buenos Aires este año puede encarecerse bastante, lo cual es un problema serio. Y nosotros tenemos que entender que el inquilino no es por ahí como era hace muchos años atrás, alguien que estaba de paso, que venía por un tiempo a la Ciudad de Buenos Aires, supongamos, para estudiar y después se volvía... Hay generaciones de porteños y porteñas que son inquilinos y tienen perspectiva hoy quizás de ser inquilinos, te diría, hasta toda la vida. Entonces mira, no es una situación transitoria. Y en otras partes de la Argentina la relación también es de 1/3 de personas que alquilan. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires es la que tiene la proporción más alta. Pero está bien, pero porque Pero es en la las ciudad más grandes, poblada claro, también. en las grandes ciudades la tendencia es la misma. En las Ok. grandes ciudades. Por ejemplo, en Rosario, Córdoba, Mar del exactamente. Plata, no sé. Tiene que ver con el proceso de crecimiento de las grandes ciudades, de la urbanización,
y tiene que ver con esto que decía antes, que pasó en todas las grandes ciudades de la Argentina, que es que la inversión inmobiliaria muchas veces se ha convertido en una inversión que tiene más que ver con una especulación financiera que con una actividad que busca construir viviendas para luego ponerlas en el mercado, ya sea a la venta o al alquiler. Entonces, cuando la lógica financiera se come a la lógica del sentido original que tiene construir, ¿no?, que es para vender o para alquilar, empieza a pasar esta situación en donde eso presiona los precios para arriba y hace que sea más difícil acceder. Y repito que es importante que empiece a haber políticas públicas para esto, porque es un tema que llegó para quedarse. Obviamente, si hubiera políticas para facilitar el ingreso a poder tener una vivienda propia, también indirectamente mejoraría la situación de los inquilinos, ¿no? Porque en definitiva el inquilino en muchos casos es alguien que a lo mejor podría o quisiera tener una vivienda propia, pero como no lo puede hacer, recurre al alquiler como única manera de sobrevivir o de poder tener un techo en la ciudad. Potencialmente en la capital federal es el problema más serio. Obviamente hay una línea de créditos, usted lo sabe, se anunció con bombos y platillos. Hay gente que está accediendo a esos créditos, pero claro, son cuando pueden sumar 2 sueldos, en el caso de una pareja, que supera determinada cifra. Cuando digo determinada cifra, hablo de más de 60 o 70 mil pesos. Recién ahí uno podría llegar a pensar en poder comprarse un departamento. Pero después, cuando vas a la inmobiliaria y te fijas cuánto sale el metro cuadrado, la cifra que primero te entusiasmaba que podían llegar a prestarte, te das cuenta que no te alcanza para gran cosa, sobre todo si tenés 2 hijos. Pero bueno, es una encrucijada que evidentemente merece una solución. 2 minutos dura la pausa, no se vayan.